y los enunciados se justifican en un contexto de justificación, que sería, por ejemplo, si un enunciado es verdadero. ¿Estoy en lo cierto? Ahí está. Yo quiero saber si el enunciado de nivel 2, todos los elefantes son grises, está justificado o no. ¿Sí? Bueno, ¿cómo llegué a ese enunciado? Bueno, hice un montón de observaciones. ¿Cómo justifico ese enunciado? Y bueno, a partir de las observaciones hice una inducción. Entonces son dos pasos distintos. Claro, sí. pero usted me dice, a partir de la observación yo lo justifico. No, porque si estamos hablando de un método inductivo no se puede justificar. Ese es justamente el problema. Lo que quiere hacer el método inductivo, justificar mediante la inducción, no se puede hacer. Esta es la pared con la que los tipos estuvieron 5 o 6 años desarrollando el método inductivo y se dieron cuenta de que ese problema no se puede resolver. No se puede llegar nunca a una justificación completa a partir de la inducción. Entonces, la bomba, la crítica de Lorenzano es la bomba que lo va a hacer cambiar de idea. ¿Sí? ¿Profesor? Pero, sí. Está bien. ¿En qué parte querés que repita? ¿Dónde te quedaste? Bueno, sí, a ver, lo que podemos hacer, no sé qué parte querés que repita, no sé. Profe. Lo que estábamos tratando de resolver eran algunas preguntas. Bien, el contexto de justificación es cuando yo quiero justificar. ¿Justificar qué es? Justificar es igual a decir por qué un enunciado es verdadero. Obtener es igual a llegar a un enunciado. ¿Sí? Vamos a cambiarlo de lugar, así está más claro. Bien. Obtener, que vendría a ser contexto de descubrimiento, es la forma en la que yo llego a este enunciado. ¿Sí? Vamos a hacerlo un poco más simple. Como este enunciado, que es una ley empírica de nivel 2, nos puede llevar a dos preguntas. ¿Sí? Yo tengo esta conclusión, una ley empírica de nivel 2, le puedo hacer dos preguntas. ¿Cómo llegaste a este enunciado? Y la segunda es, ¿cómo sabes que es verdadero? ¿Sí? Entonces, esta primera pregunta, ¿cómo llegaste a este enunciado? ¿A qué corresponde? ¿Al contexto de descubrimiento o de justificación? Descubrimiento. Y en la parte, profesor. Descubrimiento. Entonces, esto es descubrimiento, obtener. Ahora, ¿cómo sabes que es verdadero? Es justamente Justificación. Justificando. Justificación. Y es justificar. ¿Sí? Entonces, ustedes fíjense siempre que tengan en el parcial, en el cuestionario, una de estas preguntas que dice obtener y justificar, fíjense que esta es la clave para sacarlo. ¿Yo los enunciados los obtengo o los justifico? Para justificarlos los tengo que tener de antes. ¿Y cómo los tengo? Bueno, de algún lado llegué. En este caso, en el caso de nuestros elefantes grises, ¿cómo obtuve? ¿Cómo llegué a este enunciado? Es pregunta, ¿eh? ¿Puede repetir la pregunta? ¿Cómo obtengo un enunciado de este tipo? En este caso, ¿no? ¿Cómo obtengo el enunciado todos los elefantes son grises? ¿Cómo llegué a este enunciado? Desde el nivel... Por la observación. ¿Cómo? Ahí está, haciendo un experimento. Esa es la respuesta. Fíjense de vuelta.
acá abajo tenemos contexto de justificación y descubrimiento. Contexto de descubrimiento es el experimento. El descubrimiento, contexto de descubrimiento, ¿cómo lo obtengo? Es el experimento. ¿Cuál fue mi experimento? Bueno, en este caso no es tanto un experimento, pero este es mi experimento. Fui a ver elefantes. Fui y miré a ver 4 elefantes, 5 elefantes, son todos grises. Y bueno, ahí llegué a mi conclusión. Todos los elefantes son grises. Entonces viene alguien y te dice eso. Vos lo primero que le preguntás es ¿cómo sabés que todos los elefantes son grises? Y bueno, fui y vi 5 o 10 elefantes. Bueno, ¿cómo sabés que 5 o 10 elefantes hacen que todos los elefantes sean verdaderos? Bueno, muy bien. Ahí ya estamos hablando de esta otra pregunta. ¿Cómo sabés que es verdadero? Y la respuesta tiene que ser por inducción. ¿Sí? Esto sería por experimento y abajo sería por inducción. Pero el problema que señala Lorenzano, el problema que dice Hume, el problema que dice Popper, es que esa inducción no me justifica nada. Yo no puedo decir que esta conclusión es verdadera a partir de una inducción. Entonces, lo que se dieron cuenta estos filósofos es que el método inductivo solo no llega a justificar la ciencia. No podemos decir que la ciencia es verdadera porque parte de observación, ¿sí? Solamente porque parte de la observación. Porque la ciencia quiere conseguir resultados muy generales, muy abstractos y muy universales que la observación nunca nos da. Es una forma más de hacer la pregunta, ¿qué tipo de término es todos? ¿Empírico o teórico? Ese es un tema. Es teórico. ¿Por qué? Porque no hay forma de que sea empírico. Yo nunca veo un todos. Menos, por ejemplo, qué sé yo no los veo ahora a todos ustedes como alumnos, ¿sí? Porque, bueno, tengo 4 pantallitas acá. Entonces yo puedo pensar que están el resto de los alumnos ahí. Ahora, incluso si yo pudiera verlos a todos ustedes, no estaría viendo a todos los alumnos, todos los estudiantes, porque ustedes son una partecita del universo de estudiantes. Entonces, este es el problema de la inducción. Yo nunca puedo llegar a conclusiones generales a partir de experimentos observacionales. Nunca puedo llegar a enunciado de nivel 2 ni 3 a partir de enunciado de nivel 1. ¿Sí? Hace falta algo más. La ciencia no puede ser solamente esto, porque si fuera solamente esto, dice Popper, entonces estaríamos hablando de algo que es básicamente adivinar. Estamos adivinando qué pasa en el mundo, ¿sí? Y estamos teniendo suerte, diría Popper, pero nada más que suerte. No es que estamos llegando a una verdad absoluta. ¿Se entiende? Entonces este es el problema básico de la inducción. Les conviene tener en cuenta esto, ¿no? Contexto de descubrimiento y de justificación es algo transversal a todos estos temas. Justamente el problema de la inducción lo que los llevó a los empiristas lógicos, a los inductivistas, fue a desarrollar la diferencia entre contexto de descubrimiento y de justificación, ¿sí? Porque a pesar de que la inducción no te puede justificar nada, no te puede justificar nunca un enunciado de este tipo, lo que sí puede hacer la inducción es darte buenas pistas. De alguna manera el científico siempre usa la inducción, ¿sí? No hace otra cosa. Para buscar leyes parte de observaciones. Pero no es la forma que utiliza para justificar sus enunciados, que es otra cosa. ¿Estamos hasta acá? Bien. Entonces, esto fue el problema de la inducción. Vamos a pasar ahora al método hipotético deductivo. Así, que fue la 4ª. Y tenemos el foro. Y en Semmelweis y las parturientas. Bien, chicos, aguántenme un segundo que ahí vengo, ¿sí? Pueden hablar mal de mí mientras tanto, pero no van a ser cuando vuelvo.
Al final solamente los parciales son hasta la unidad 2 nada más. ¿Alguien sabe? Sí. Primero dijeron que, Una y dos. en la unidad 3 las primeras hojas o algo así, había entendido. No, la 1 y la 2. Ay, gracias. Chicas, una consulta. Todo este PowerPoint que está mostrando Andrés en las clases, ¿lo está subido a un Paimodal? Sí. Aunque la verdad Sí, que es la Andrés- 4. Andrés es re didáctico para entender, pero la verdad que a mí se me mezcla todo lo que dice la otra profesora y con Andrés entiendo, y con la otra profesora no entiendo un carajo. Pasa, mucho más por la manera de explicar de cada uno. Yo sinceramente entendí en el video que subieron de las diferencias y las similitudes, ¿cómo es? De los dos, de estas dos Semejanzas escuelas. y diferencias. Sí, eso es. Sigan. Estaban hablando de un video. Yo lo que les diría, para estudiar, en el aula hay un montón de materiales, aparte de los textos y hay un par de videitos sobre el método hipotético deductivo, hay un PowerPoint sobre relaciones lógicas, o sea, la inducción y la deducción. Hay un montón de material que pueden ir y mirar, ¿sí? Incluso si hay un tema en específico que no lo entienden, casi seguro que hay algún PowerPoint explicándolo en el aula. Así que bueno, nada, hagan uso de todos los recursos que tienen. Bien, tenemos entonces, eso fue el método inductivo. Se nos hizo un poco largo. Lo que podemos hacer ahora son dos cosas: repasar el hipotético deductivo o mirar el cuestionario. ¿Qué prefieren? No se puede hacer ambas. Se puede hacer ambas. Yo les dije, no tengo problema hoy de quedarme hasta más tarde. Hasta las 9 me puedo quedar. Lo que sí no sé si alguien se tiene que ir a las 8 o prefiere que empecemos con el cuestionario, hable ahora o calle para siempre. Si no, empezamos con el hipotético. El cuestionario, profe, podemos verlo porque yo en un rato más me tengo que ir. Bien, podemos repasar rápidamente el cuestionario, ¿sí? El cuestionario es rápido igual, ¿no? Sí, lo hacemos en 5 minutos. Vamos a... ¿Dónde lo tengo? Bien, ustedes tenían 6 preguntas, eran 2 cuestionarios. Si lo hicieron a la mañana o a la tarde, pero en general eran casi las mismas preguntas. Creo que había 2 o 3. Una consulta, profe. ¿Por qué duran tan poco los Distintas. cuestionarios? O sea, tan poco tiempo. ¿Por qué? Sí, porque no te da tiempo a algunos a terminar todo el cuestionario. Es como que pasa re rápido. Y no sé qué decirte, es una limitación de tiempo que la cátedra piensa que es suficiente. Lo que estábamos hablando al principio era que vamos a tratar de aumentarlo a 15, pero no prometo nada. Los nervios. Pasó que yo salí de trabajar, o sea, llegué a mi casa, todo, y bueno, me pasó que el sábado cuando, digamos, me empecé a hacer el cuestionario, o sea, por un tema personal, entré unos 4 minutos tarde, digamos, y no tuve casi tiempo para contestar. Me faltó, bueno, una pregunta para responder nomás. Y quería preguntarle igual sobre el tema del cuestionario, si inflige en la nota o en la promoción de la materia. Bueno, a ver, lo respondo una vez más, una sola vez más, ¿sí? Lo importante para la promoción, para la regularización de la materia es el parcial. Si ustedes en el parcial se sacan un 8, se sacan un 9, tienen una nota de promoción y en ningún momento hicieron ni un cuestionario, ni un foro, no participaron de nada, entonces lo más probable es que no promocionen.
¿sí? Ahora, la nota en sí del cuestionario, lo importante es que a ustedes les sirva para ver en qué nivel están, qué partes les falta entender, qué partes les falta estudiar un poco más, para que se hagan un control de lectura ustedes. Ahora, las notas de los cuestionarios tienen ese efecto, ¿sí? No tienen el efecto de, uy, me fue mal en un cuestionario, ya perdí la materia. Nadie va a perder la materia porque le vaya mal en un cuestionario, porque hayan intentado y se les haya cortado, porque no hayan podido entrar al UMPA bimodal, porque no se hayan podido conectar a la hora, porque tenían que trabajar esa hora, todas esas cosas las tenemos en cuenta, ¿sí? Entonces, las notas de los cuestionarios, no me pregunten tanto si va a funcionar, va a servir para la nota final, porque antes de tener una nota final lo que tienen que hacer es rendir el parcial. El parcial es lo importante para aprobar la materia. ¿Estamos? ¿Cristian? Sí, profe. No me engancha. Sí, profe, gracias. Bien, bien. No quiero ser mala onda, pero cierro acá las preguntas sobre el cuestionario del sábado porque nada, es eso. Ustedes tengan eso en cuenta, ¿sí? Lo importante ahora es que aprobemos el parcial. Bien, ahora el cuestionario del sábado. Teníamos 6 preguntas por cuestionario. Esta era la primera de, bueno, calculo que el de la mañana. ¿Qué son los enunciados observacionales? ¿Qué respuesta dirían ustedes? Singulares y empíricos. Singulares y empíricos, contienen solo términos empíricos. Bien, bárbaro. Esta es bastante fácil. Uy, ¿qué hice? No me deja el PDF. Bueno, no importa. La respuesta correcta es la A. Singulares y empíricos y contienen solo términos empíricos. Son enunciados observacionales de nivel 1. No hay mucha más vuelta que darle. Siguiente pregunta. Acá se puede poner un poco más complicado. Para la concepción tradicional de la ciencia, la racionalidad científica reside en la objetividad de los científicos, la capacidad de los científicos de descubrir nuevas leyes, las reglas universales de la lógica y el método, las reglas del descubrimiento científico. Ahora, ¿cuál es la pregunta acá? ¿Qué es lo que estamos preguntando? ¿Qué es la racionalidad científica? ¿Qué es la racionalidad científica? Es la pregunta. ¿Cuál sería la respuesta? Alguien dijo por ahí la C. Sí. ¿Alguien más? Sí, profe, la C. Sí, la C. La C. Bien, ¿alguien se acuerda de haber elegido otra que no sea la C? Sí, yo la D. La D. Yo elegí la A, profe. Yo en mi caso elegí la B. Y ya me fijé, está mal. Bien, vamos entonces a darle una vueltita más a esta pregunta. La pregunta es sobre la concepción tradicional de la ciencia, que serían justamente estos pibes, los empiristas lógicos y los falsacionistas, serían los inductivistas y los hipotéticos deductivos. Los dos comparten una imagen general de la ciencia, por eso son 2 escuelas dentro de una misma corriente. Entonces, para ellos la racionalidad científica tiene un fundamento. Bueno, el fundamento de la racionalidad científica para los dos son las reglas universales de la lógica y el método, ¿sí? La respuesta correcta es la C. Ahora, vamos punto por punto. ¿Por qué no es la A? Bueno, no es la A porque la objetividad de los científicos es algo bastante difícil de decir que exista. ¿Sí? Es bastante difícil establecer de una vez y para siempre que los científicos son objetivos y que tienen una objetividad neutral, ¿sí? Uno de los temas era lo que hablábamos antes acerca de que no hay observaciones puras. Generalmente el científico cuando hace una observación ya está teniendo algo de teoría, ya tiene una teoría atrás. Entonces es difícil pensar que la observación sea neutral, totalmente objetiva. Les doy un ejemplo. Hace 200 años se pensaba que la luz, o sea, la luz en general, no podía viajar sola por el espacio. ¿Sí? La luz no podía viajar en el vacío. ¿Por qué? Porque era una onda. Se entendía que la luz era una onda. Entonces, lo que decían los científicos era que la luz tenía que viajar en algo. Tenía que viajar como ustedes imagínense, cuando en una pileta tiran una piedra y se hacen ondas en el agua. Bueno, las ondas del agua se pensaban que eran iguales a las ondas de la luz. La pregunta es,
Las ondas en el agua se hacen en el agua, la luz, ¿dónde se hace? Bueno, entonces los tipos inventaron algo, que era el éter, ¿sí? El éter supuestamente era la especie de medio donde se transmitía la luz. Ahora, un montón de científicos trataron de probar la existencia del éter. Y generalmente llegaban a conclusiones que le decían que el éter no existe, porque de hecho no existe. Ahora, los científicos no querían saber nada con esa conclusión, entonces hacían de vuelta el experimento, hacían de vuelta el experimento, hacían de vuelta. Entonces, hay un tema de que el científico no quiere abandonar su hipótesis, y eso hace que no sea totalmente objetivo, ¿sí? Entonces, la objetividad de los científicos es un tema problemático, no puede ser el fundamento de la ciencia y de la racionalidad científica. La capacidad de los científicos de descubrir nuevas leyes, bueno, no es solamente esto lo que hace que haya una racionalidad científica, porque los científicos, de vuelta, pueden descubrir nuevas leyes a rolete, pueden descubrir todas las leyes que quieran, el problema va a ser cuando quieran justificarlas, ¿sí? Fíjense que ya tenemos descubrir acá. Entonces este punto solamente habla del contexto de descubrimiento, no el de justificación. Y de vuelta lo mismo con el de las reglas del descubrimiento científico. Bueno, las reglas del descubrimiento científico ni siquiera sabemos cuáles son, porque generalmente el científico cuando descubre algo, en el contexto de descubrimiento, no está siguiendo un método, para descubrir algo nuevo, no puede seguir un método que ya se ha hecho siempre, porque si no, no sería algo nuevo. Hay todo un tema ahí en Pardo acerca de la creatividad del científico. Lo que dice Pardo es, bueno, ¿cómo inventa sus hipótesis el científico? Ahí juega algo parecido a la creatividad, ¿sí? Entonces, las reglas del descubrimiento científico no existen, no hay una sola regla, pueden ser todas. Entonces, la única opción es las reglas universales de la lógica y el método. Fíjense que acá universales es lo que explica que sea para toda la ciencia. Toda la racionalidad científica se guía por la lógica y el método. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Más o menos. Profe. Sí, profe. Sí, profe. Ah, bárbaro. Es un sí, no una pregunta. Bien, vamos a la tercera. Acá. ¿Cuál es la ley empírica acá? Profe, una consulta. ¿La ley empírica es algo que yo puedo observar, que yo puedo experimentar? La ley empírica es un enunciado de nivel 2, universal. Así que no lo puedo experimentar como un todo, no. Lo hice al revés. Pero los términos La B puede de una ley empírica sí Yo se puse pueden la B. experimentar. La B. Yo puse, por ejemplo, Sí, la la sangre roja porque es algo que yo podría ver o experimentar. La sangre roja. ¿Está bien? Vos La decís, B. cuando decís la sangre roja decís la B. El cuestionario que hice yo, ¿Sí? el cuestionario que hice yo decía, la sangre de esta rana envenenada con curare no cambió de color. Y esa era la respuesta correcta en esa Ese pregunta. sería el otro tema. Creo que acá estamos en el... Sí, este es el tema de la mañana. Uy. No, ¿qué dice? Uy, lo siguen viendo, ¿no? Sí. Sí, bien, toqué algo. Bien, la respuesta correcta en esta opción, la opción correcta en esta pregunta es la B. Todas las ranas envenenadas con curare, la sangre mantuvo su color rojo brillante. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar es una ley empírica porque es universal, habla de todas las ranas. Ahora, ¿por qué es empírica y no teórica? Fíjense los términos. ¿Sí? Tenemos términos ranas, tenemos términos curare, sangre, color rojo brillante. Todos estos son términos empíricos. Entonces, a pesar de que está en un nivel de generalidad todos, ¿sí? A pesar de que nunca podemos tener experiencia de todas las ranas, sí podemos tener experiencia empírica de cada uno de los términos. Sé lo que es una rana, sé lo que es el curare, sé lo que es la sangre, sé lo que es el color rojo, y las 4 cosas las sé porque alguna vez vi uno de estos, ¿sí? Entonces, esta es la opción correcta, era esta. ¿Por qué no es la A? ¿Por qué no es la primera?
Porque habla de célula epitelial. ¿Y qué es la Y porque célula habla de un epitelial? término teórico. Justamente. Y pasa exactamente lo mismo con las otras dos. ¿Cuál es el término teórico en C? Los nervios. Capacidad transmisora. Capacidad transmisora, sí. Nervios puede ser un término teórico, pero también puedo ver un nervio en Walking Dead. Claro. ¿Y en la D? ¿Cuál es el término teórico en la D? Células epiteliales. Perfecto. Entonces ustedes, si les preguntan por una ley empírica, tienen que encontrar un enunciado que diga a todos, que por lo menos tenga una generalidad para un montón de individuos, y que tenga solamente términos empíricos. Si tiene un término teórico, no es una ley empírica, es una ley teórica. Nada más, no hay más vuelta que darle. Hasta acá. Bien, seguimos con las otras. Cuestionario 1, 2, acá. Bien. Siguiente pregunta. La respuesta correcta, seleccione la respuesta correcta referida a la obtención y la justificación de enunciados en el método inductivo. ¿Sí? ¿Cuál dirían acá que es la respuesta correcta? La C. La C. ¿Alguien más? Yo puse la ¿No B. es la B? El método inductivo, en el método inductivo los enunciados de nivel 1 se obtienen mediante la observación. Ah, no. Claro, este profe, es la el ley va otro. también decir. Tengo el cuadrito a mano. Profe. ¿Correctas? ¿Cuál es el correcto? Profe, pero no es la D en realidad por el método de observación. Bien, tenemos muchas trampas en este multiple choice. En primer lugar, fíjense bien las respuestas. Hay una diferencia que no la están marcando ustedes. Que dice de nivel 2. Ahí está, ese es el truco. Fíjense que el truco en esta pregunta es que se cambia de nivel 1 y nivel 2, ¿sí? Además de que aparece obtención y justificación, que es de lo que estuvimos hablando de contexto de descubrimiento, pero en este caso no es lo más importante. Fíjense que en el método inductivo, la única opción cierta es que los enunciados de nivel 2, las leyes empíricas, se obtienen, llegamos a ellas, mediante la inducción. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Vamos al ejemplo de los elefantes. El enunciado de nivel 2, todos los elefantes son grises, se obtiene mediante un razonamiento que se llama inducción y que viene de otras observaciones de nivel 1. Pero acá el truco es que dice los enunciados de nivel 2. Esto es una ley empírica y esto es lo que hace el método inductivo. Obtener enunciados de nivel 2 a partir de nivel 1. ¿Sí? A partir de la inducción de enunciados de nivel 1. Vamos a ver por qué los otros no son ciertos. En el método inductivo, los enunciados de nivel 2 se justifican mediante la observación. ¿Por qué ese no es cierto? Porque se justifican desde el principio de inducción. Porque la inducción justamente sería lo que justifica el enunciado de nivel 2. Lo que vimos aparte de eso es que la inducción no puede justificar nada. Pero en el método inductivo, la idea, el deseo, es que los enunciados de nivel 2, todos los elefantes son grises, se justifique mediante la inducción. Sabemos además que esto es falso porque la inducción no justifica nada. Entonces, ¿se entiende por qué no es este el primer caso? ¿Alguien no lo entendió? Bien. ¿Por qué no es el segundo? En el método inductivo, los enunciados de nivel 1 se obtienen mediante la deducción. Bueno. Esa deducción no es válida. Dice deducción, ya está. Ni gana de hablar de esta. La última. En el método inductivo, los enunciados de nivel 2 se obtienen mediante la observación. Esta es bastante tramposa. Son re capciosas las preguntas, la verdad, hay que estar muy concentrado para poder responder. Y en 10 minutos uno no tiene esa lucidez porque está nervioso, porque el tiempo corre. Es re complejo. Bien, pero fíjense que acá les estoy dando las claves para lo que tienen que mirar bien para resolver la pregunta. Fíjense primero en el nivel del enunciado.
dice los enunciados de nivel 2. Los enunciados de nivel 2 son todos los elefantes. Ahora, ese enunciado, llegamos a ese enunciado a través de una inducción, a través de varias observaciones. Pero ese enunciado en sí, todos los elefantes, yo no lo observé. En ningún momento pude observar todos los elefantes. Entonces, en el método inductivo, los enunciados de nivel 2 no se obtienen mediante la observación. Justamente se obtienen mediante la inducción. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Espectacular. Alguien quería hacer una pregunta antes, la interrumpí. Profe, me mareé. ¿Cuál era la correcta? La correcta es la C. Los enunciados de nivel 2, todos los elefantes son grises, se obtienen mediante una inducción. Se obtienen mediante un razonamiento a partir de enunciados de nivel 1. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Sí, ahora sí. Vamos a la siguiente. Seleccione la afirmación correcta referida a la obtención y justificación, de vuelta, de enunciados en el método hipotético deductivo. ¿Cuál es la verdadera acá? La B. La B. La B. Yo puse la que el método hipotético deductivo, los enunciados de nivel 3 se obtienen mediante la deducción. Sí, yo también puse esa. Yo puse la C. Yo entiendo que los enunciados de nivel 13 son mediante la intuición o algo así, escuché. No sé si. Creo que es en el otro cuestionario. Pero en este, la opción correcta es la B. ¿Sí? La opción correcta es la B. Fíjense por qué. A ver, muchos de ustedes pusieron la C. En el método hipotético deductivo, los enunciados de nivel 3 se obtienen mediante la deducción. Bien, vamos de entrada. ¿Qué es la deducción? Porque para llegar a la deducción hay que observar el nivel 1 y se justifica mediante la observación. Pasa que ahí te está haciendo una ensalada. Pará, porque ahí te está haciendo una ensalada. La deducción es pasar de enunciados de generalidad, digamos, que sabemos que son verdaderos, a una conclusión que sabemos que es verdadera, ¿sí? La deducción es lo contrario a la inducción. La deducción parte de enunciados a nivel 3 y llega a enunciados a nivel 1. Entonces, en este caso, en el método hipotético deductivo, los enunciados de nivel 3 se obtienen mediante la deducción. Bueno, no es cierto, no estamos deduciendo nada. Si pudiéramos deducir enunciados de nivel 3, entonces no habría nada más de qué hablar. A ver, ¿quién quería hacer una pregunta? ¿Y entonces por qué? No entiendo. A ver, para Celeste, ahí vamos. Justamente, sí. A ver, vamos en el método hipotético deductivo, los enunciados de nivel 1 se obtienen mediante la observación. En el método hipotético deductivo, justamente, yo no parto de la observación. Yo no empiezo observando el mundo. En el método hipotético deductivo empiezo con un enunciado general de nivel 3 y después voy a ver qué onda. Pero yo empiezo con un nivel 3, ¿sí? Entonces, los enunciados de nivel 1 en el hipotético deductivo se obtienen, es lo que llamábamos consecuencia observacional. En el método hipotético deductivo, lo que hacemos es tirar una hipótesis, vamos con la de Semmelweis, ¿sí? Vamos con alguna de las de Semmelweis del foro. Tiramos una hipótesis, el sacerdote me está matando a la parturienta. Bueno, esa sería la hipótesis arreglémosla un poco, vamos a hacerla de nivel 3. La presencia del sacerdote aterroriza a las parturientas y por eso tienen fiebre puerperal. ¿Sí? Es un enunciado de nivel 3 si quieren, porque fiebre puerperal es un término teórico. Entonces, ¿qué hago? Bueno, yo deduzco a partir de esa hipótesis general, a partir de ese enunciado de nivel 3, saco un enunciado de nivel 1 que, nada, tendría que pasar en la realidad para que esa hipótesis sea cierta. ¿Cuál sería el enunciado que yo saco? ¿Cuál sería? Bueno, si no viene el sacerdote, no van a tener tantos problemas las parturientas. Ese sería
De hecho, en el foro de Semmelweis lo identificaron bastante bien, casi todos lo identificaron bien. La consecuencia observacional sería el enunciado de nivel 1. Entonces, yo ese enunciado de nivel 1 no lo obtuve observando. No fui a ver al sacerdote. Lo que hice fue deducir que si realmente fuera el sacerdote el que hace que les dé fiebre, entonces, sacando al sacerdote, tendría que darles menos fiebre. Pero lo que pasa justamente es que yo llegué a ese enunciado de nivel 1 no mediante una observación, sino deduciendo, haciendo un razonamiento sobre mi hipótesis. ¿Sí? Teníamos el otro ejemplo. No, voy a darles problemas con ese ejemplo. Vamos a quedarnos ahí. Solamente quiero decir esto. En el hipotético deductivo, la obtención de enunciados de nivel 1 se hace mediante la deducción. ¿Sí? Si acá en la C, en vez de enunciado de nivel 3 dijera nivel 1, entonces la C también sería correcta. Porque los enunciados de nivel 1 se obtienen mediante la deducción. En cambio, ¿por qué es verdadera la B? Bueno, los enunciados de nivel 1 se justifican mediante la observación. ¿Sí? Yo, cuando quiero justificar, decir por qué es verdadero por qué es verdadero o por qué es falso el enunciado de nivel 1, la consecuencia observacional de que si no está el sacerdote no se van a morir, bueno, ¿cómo hago? Y bueno, para justificarlo, ahí sí voy y miro. Ahí sí voy y me fijo en la realidad que pasa. Entonces, yo justifico mi enunciado de nivel 1 diciendo, esto es lo que sucede, yo lo contrasté. Por eso, esta es la opción correcta. Vamos ahora, pregunta, que esto no lo entendieron. Profe, una consulta. Si no me equivoco, creo que usted había dicho algo de la palabra de justificar y obtener. Usted había dicho que justificar aludía a lo del método inductivo, ¿no? No. Lo que había dicho era que dentro del esquema del método inductivo había una diferencia entre la inducción como tal y el método inductivo. El método inductivo es el experimento, ¿sí? El método inductivo habla del experimento. Y el experimento corresponde al contexto de descubrimiento. El experimento es cómo obtengo los enunciados, ¿sí? En cambio, cuando hablo de justificación, cuando hablo de cómo sé que son verdaderas o falsas los enunciados, ahí puedo hablar de inducción. Ahora, en el hipotético deductivo también va a haber descubrimiento y también va a haber justificación. Y si ustedes lo ven en el cuadrito, como vieron que el inductivo va para arriba y el hipotético deductivo va para abajo. Bueno, pasa entonces lo mismo con los contextos. Son exactamente al revés, ¿sí? Los contextos de justificación y descubrimiento del hipotético deductivo son al revés que los del inductivo. ¿Me expliqué más o menos? No sé. Siguiente pregunta. ¿Alguien tiene? Micaela. ¿No? Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta sobre este? La opción correcta es que en el método hipotético deductivo los enunciados de nivel 1 se justifican, o sea, se dice si son verdaderos o falsos, mediante la observación, yendo a ver qué pasa en el mundo. Entonces, fíjense todo el tiempo cuando tengan este tipo de preguntas en las palabras justifican y obtienen, en qué enunciados estamos hablando, 1, nivel 2, nivel 3, y qué es lo que dice exactamente la opción que eligen, ¿sí? Bien. Bueno, si no tienen más preguntas de este, pasamos al siguiente. Al siguiente punto del cuestionario. Decida a qué concepto responde la siguiente cita. Solo admitirá un sistema entre los científicos empíricos si es susceptible de ser contrastado por la experiencia. Era Popper, ¿no, profe? La B sería.
La veo. Perfecto. En este entonces no tienen... ¿Alguien puso otro? Yo puse empirismo lógico, nada que ver. Bien. Puse lo mismo. Yo tampoco entendí esa, profe. Aguárdame, profe, que estoy buscando la pregunta. Yo puse lo mismo, yo puse empirismo lógico, pero porque me confundí entre los científicos o empirismo si es susceptible de ser contrastado por la experiencia. No sé qué es lo que interpreté, pero ahora que lo acabo de leer bien lo entiendo, pero no sé por qué puse empirismo lógico. Es por el apuro. Piensen que para el parcial no van a tener tan poquito tiempo. Es por el apuro también, que uno lee apurado y no quiere saber nada, porque quiere terminarlo, ¿no? Justamente. La B, esa sería. Criterio de demarcación del racionalismo crítico. El racionalismo crítico. Bien, es el criterio de demarcación del racionalismo crítico. Las otras dos respuestas, contexto de descubrimiento y distinción entre teoría y observación, no tienen nada que ver. No tienen nada que ver con el concepto, con la siguiente cita, ¿sí? Ahora, ¿por qué no es el criterio de demarcación del empirismo lógico? Bueno, porque para el empirismo lógico realmente el tema no es que sea contrastado, ¿sí? Vamos de vuelta. ¿Qué es un criterio de demarcación? Es lo que me permite decir si un discurso o una teoría es científico o no, ¿sí? Entonces todo esto que dice Popper así muy soberbio, solo admitiré un sistema entre los científicos, o sea, solamente voy a decir que un sistema es científico si ese sistema es susceptible de ser contrastado por la experiencia. O sea, si de alguna manera lo puedo poner a prueba, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia con lo que diría el empirismo lógico? El empirismo lógico diría no que sea contrastable, no que yo pueda compararlo con la experiencia, sino que lo que exigiría es que la experiencia lo verifique. La experiencia para el empirismo lógico te tiene que decir que es verdad, ¿sí? Que el sistema es verdadero. Es científico porque está verificado por la experiencia. Bueno, eso es justamente el problema de la inducción. Lo que querían hacer los empiristas lógicos no se puede hacer. Entonces Popper dice, bueno, no podemos hacer que se verifique todo el sistema, pero por lo menos podemos ir a ver qué onda. Por lo menos podemos ir a ver si es falsable. Podemos contrastarlo con la experiencia. No es necesario que la experiencia lo verifique. Lo que yo exijo solamente es que en principio sea posible contrastarlo. En principio yo pueda hacer un contraste con la experiencia. Piensen, por ejemplo, en el enunciado, ¿mañana llueve o no llueve? ¿Sí? Ese principio es contrastable con la experiencia, pero no puede ser nunca falso, ¿sí? ¿No? Esa proposición, ese enunciado, no puede ser nunca falso. Entonces Popper te diría, ese no es un enunciado científico. Eso es casi una adivinanza. O sea, pase lo que pase, tenés razón. Entonces, para Popper, lo importante no es tanto que la experiencia verifique mi sistema, mi teoría. Para Popper, lo importante es que yo pueda ponerla a prueba. ¿Sí? Que yo pueda poner a prueba mi hipótesis. ¿Se entendió este? ¿Se entendió por qué no es el del empirismo lógico? Sí, profe, uno verifica y el otro contrasta. Sí, profe. Bárbaro. ¿Qué quieren que hagamos? Esta era la última de uno de los dos cuestionarios. Vamos a revisar el otro. En realidad el otro tiene casi las mismas preguntas, pero con alguna trampita. ¿O quieren que repasemos el hipotético deductivo? El método hipotético deductivo. El método hipotético deductivo. Bien, tenemos 2. Uno más y lo vendo. 3. Sí, profe. Sí, profe. 4. Sí. Vamos con este. Vamos con el otro entonces. Tácate. Bien. Bien, lo que teníamos, primero repasemos rápidamente, no, antes del foro vamos a repasar el esquema. Vamos con el esquema. El método hipotético deductivo, como les venía diciendo, es la respuesta al problema que tiene la inducción. Ya vimos que la inducción es una porquería, no te sirve para justificar nada. Por ahí te sirve para decir cómo llegan los científicos a alguna conclusión, ¿sí?
El problema es que cuando los científicos llegan a una conclusión a partir de la inducción, también hacen otro tipo de experimentos. No es lo único que hacen en la inducción. Y entonces ese era el problema con la inducción. No hay forma de justificar. Pero tampoco, diría Popper y dirían los racionalistas críticos, la inducción tampoco explica para nada cómo se hacen los experimentos. Esta imagen que tenía el método inductivo, de que uno va, colecciona observaciones y después saca una ley empírica, un enunciado de nivel 2, bueno, ni siquiera funciona así. Y vimos una razón importante de por qué no funciona así. En primer lugar, no funciona así porque el científico siempre tiene una idea antes. El científico no parte de la nada, parte de un problema, ¿sí? No va por ahí coleccionando observaciones, sino que parte de alguna pregunta que tiene. Entonces, lo que le va a decir el método hipotético deductivo es que el científico no parte de un enunciado nivel 1, sino de un enunciado nivel 3, que es justamente la hipótesis. En este PowerPoint ustedes lo tienen, bueno, repásenlo. Tenemos primero la diferencia entre descubrimiento y justificación, los problemas de la inducción, que son estos que estoy hablando ahora, ¿sí? Nunca hay una observación pura. Yo no puedo observar nada sin una imagen preconcebida, sin una idea de qué estoy haciendo. Después, la recolección de datos sin hipótesis previa es impracticable. ¿Cómo empiezo a conseguir datos para hacer una inducción? Y bueno, no puedo solamente ir y mirar. Si yo voy y miro un elefante, 2 elefantes, 3 elefantes, ya tengo una idea de que mi experimento quiere probar algo sobre los elefantes. Entonces ya tengo una idea preconcebida, ya vengo con algo, nunca hay una observación pura. Bueno, y el tercer problema acá de la inducción es que no hay forma de llegar a la enunciado de nivel 3. Todo esto ya lo hemos charlado hoy. Así que lo pasamos rápido. El método va a partir de un problema, ¿sí? Va a partir de un problema que, ¿cómo lo definimos? Perdón, alguien está con el micrófono prendido y un perro en... Ahí está. Bien. Profe, disculpe, yo me tengo que ir retirando, que tengo que salir, ¿sabes? Bueno, está bien, Cristian, sí. ¿Listo? Bueno, ¿Listo? Nos vemos. Nos vemos. Suerte. Buenas noches. Bueno, entonces el método hipotético deductivo es otra forma de entender cómo funciona la cabeza de un científico, cómo funciona el método científico. Lo que dice Popper, lo que dicen los racionalistas críticos es nunca salimos al campo a buscar observaciones, siempre salimos con algún problema, siempre tenemos una pregunta en mente. Y no solamente tenemos un problema, una pregunta, sino que además tenemos una respuesta hipotética. Tenemos una hipótesis acerca de cómo resolver ese problema. Estos son entonces los 2 primeros pasos del método hipotético deductivo: es tener un problema y tener una solución tentativa de cómo solucionar ese problema, ¿sí? Esto se veía claro en el caso de Semmelweis. Semmelweis tenía un problema. ¿Cuál era? Las mujeres que se morían. Se le mueren todas las parturientas. Entonces Semmelweis lo que hace es diseñar un montón de soluciones posibles. Dice, bueno, esto puede ser por esto, puede ser por esto, puede ser por esto. Cada una de esas soluciones es una hipótesis, ¿sí? Fíjense, se notaba bien en los ejemplos que han puesto ustedes que las hipótesis son enunciados de nivel 3, ¿sí? Son enunciados de nivel 3 o de nivel 2. Siempre es un enunciado por lo menos universal, ¿sí? No es nunca un enunciado particular, una hipótesis. Decir, el vaso está sobre la mesa, que es un enunciado de nivel 1, no es una hipótesis, ¿sí? No es una hipótesis científica. Entonces partimos de ahí, tenemos un problema y tenemos la hipótesis, distintas soluciones posibles. ¿Qué hago con mi hipótesis? Y bueno, la pongo a prueba. Y acá viene la parte deductiva, ¿sí? El método hipotético deductivo, vamos a decirlo así, el nombre tiene 2 partes. El hipotético y el deductivo. ¿Qué es el deductivo? Bueno, ¿qué es la deducción? Yo a partir de... Cuando hablamos de inducción y deducción, de vuelta,
lo voy a repetir de vuelta. Estamos hablando de razonamientos. La deducción es un tipo de razonamiento. Y es un tipo de razonamiento de este tipo. Este es. Es un tipo de razonamiento de este tipo. Si P, entonces Q, se da Q, entonces P. Es una forma esta de que se usa en lógica proposicional de formalizar el asunto. Pero lo que quiere decir es esto, básicamente es esto. Si tenemos una hipótesis y esa hipótesis es verdadera, entonces se va a dar tal consecuencia observacional. Por ejemplo, tenemos una hipótesis. Todos los elefantes son grises. Esa sería nuestra hipótesis. Yo para llegar a esa hipótesis no hice ninguna observación. La estoy tirando así. Para mí todos los elefantes son grises. Bueno, digo, entonces, si todos los elefantes son grises, si P, esta partecita acá, si todos los elefantes son grises, entonces, voy a decir, ese elefante, el elefante número 1, va a ser gris. El elefante número 1 es gris, sería un enunciado de nivel 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Tenemos la primera premisa, todos los elefantes son grises. Segunda premisa no. La consecuencia observacional que yo saco de esa premisa, de esa hipótesis, es si todos los elefantes son grises, entonces el elefante número 1 va a ser gris. ¿Se entiende hasta acá? ¿Tenemos alguna pregunta con eso? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo digo el elefante número 1 va a ser gris, lo que estoy haciendo es hacer una deducción a partir del todos, y yo deduzco, hago un razonamiento que se llama deducción, que de a partir del todos va a haber un elefante por lo menos que sea gris. Ese enunciado de nivel 1 es lo que llamo consecuencia observacional. ¿Sí? Entonces, tenemos dos partes del experimento hipotético deductivo. Primero pongo la hipótesis y después saco una consecuencia de esa hipótesis. Si la hipótesis es cierta, tendría que pasar esto. Si la hipótesis de que todos los elefantes son grises es cierta, entonces tendría que ser cierto que el elefante número 1 es gris. Sí. O sea que utiliza los enunciados observacionales para intentar falsar la hipótesis, algo así. Eso es lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a hacer en el siguiente paso, pero fíjense que acá hay un paso intermedio que es bien tramposo y que fue lo que les provocó problemas en esa pregunta del cuestionario. ¿Cuál es la trampa? Bueno, yo el enunciado de nivel 1, este elefante, el elefante número 1, es gris. Yo lo saqué de mi hipótesis. Yo no miré ningún elefante. No observé ningún elefante. Entonces, ¿cómo descubrí ese enunciado de nivel 1? ¿Cómo descubrí esa consecuencia observacional? ¿Qué hice? Por la deducción. ¿A través de las leyes empíricas? Por la deducción. La respuesta es, yo deduje a partir de mi hipótesis una consecuencia observacional de nivel 1. Entonces, como la consecuencia observacional de nivel 1 es un enunciado, cuando a mí me pregunten ¿de dónde sacaste ese enunciado? ¿Cómo obtuviste ese enunciado? Yo tengo que responder, bueno, lo deduje de mi hipótesis. Es una deducción. Lo obtuve por deducción. Entonces ahí tenemos el paso de deductivo, ¿sí? Del método hipotético deductivo. Hago una hipótesis y después deduzco un enunciado de nivel 1. Bueno, ¿qué hago yo con el enunciado de nivel 1? Bueno, ahí sí voy a tener que ir a ver al elefante, ¿sí? Ahí sí voy a tener que ir a ver qué pasa en el mundo. Ahí voy a tener que ir a contrastar la consecuencia observacional de nivel 1 con la realidad, con el mundo. Profe, en el cuadro sería en los hechos. Comparar con los hechos. Yo deduje una observación, un enunciado observacional, y ahora sí voy a ir a observar, voy a ver qué onda. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Tengo dos opciones.
Sí. A ver, una consulta. En el método hipotético deductivo, yo empiezo por enunciados de nivel 3, llego a enunciados de nivel 1, donde tengo que ir a ver, ¿verdad? Por lo tanto, dentro del método hipotético deductivo, si yo llego al enunciado observacional de nivel 1, ¿tengo que usar el método inductivo? No. No. Para llegar al enunciado de nivel 1 no uso el método inductivo, lo que uso es una deducción. Hay un problema con la inducción también acá, pero todavía no llegamos a eso, ¿sí? Si quieren, acá estamos en el contexto de descubrimiento. Estamos viendo cómo obtenemos los enunciados. Bueno, el primer enunciado que obtuvimos es la hipótesis. ¿Cómo lo obtuve? Y ahí es donde estos filósofos te dicen, bueno, ahí no hay ninguna regla. Ahí, la verdad, la hipótesis sale de cualquier lado. Fíjense lo que le pasa a Semmelweis. Semmelweis, la hipótesis las va sacando de opiniones que tiene, de ideas que se le ocurren, ahí juega la creatividad. Entonces, las hipótesis se obtienen, anda a saber cómo. Ahora, ¿cómo obtengo enunciados de nivel 1 en el método hipotético deductivo? Bueno, no los obtengo observando, los obtengo sacando deductivamente una conclusión de la hipótesis. Ese es todo el punto clave de esto. Que ustedes puedan diferenciar cómo se obtienen y justifican los enunciados en el método hipotético deductivo. Es la trampa además que los hace patinar en el cuestionario, ¿sí? Entonces pónganle mucha atención a eso. Obtener y justificar son dos cosas distintas. Para obtener el enunciado de nivel 1 en el hipotético deductivo, hago una deducción. Una vez que obtuve ese enunciado de nivel 1, una vez que saqué una consecuencia observacional de mi hipótesis, voy a ver qué onda el mundo, ¿sí? Voy a ver de qué color es mi elefante. Bien, tengo dos opciones. El elefante es gris y el elefante es rosa. ¿Cuál de las dos puede pasar? Bueno, puede que tenga suerte yo y justo el elefante número 1 sea gris. En ese sentido, la comparación de la consecuencia con la realidad me da bien. O sea, hay una coincidencia. Esa coincidencia hace que yo corrobore mi teoría. ¿Mi teoría cuál es? Mi hipótesis. Corroboro mi hipótesis. Provisionalmente, profe. Provisionalmente. Justamente, esa va a ser la trampa. Provisionalmente. Sí. O sea que, digamos, se justifica mediante la observación, ¿no? Ahí está el tema. Ahí está justamente el tema. Yo, al enunciado a nivel 1 en el método hipotético deductivo, ¿de dónde lo saqué? Y lo saqué de la hipótesis, hice una deducción, lo saqué del aire, nunca vi un elefante. Ahora, cuando yo quiero justificar, y bueno, ahí sí voy a tener que ir a la observación, porque justificar va a tener que ver con esta comparación, ¿sí? Va a tener que ver con cómo sé yo que es verdadera. Y bueno, ahí sí fui a mirar. El enunciado de nivel 1 y la justificación no es solamente decir que es verdadero, también puede decir que es falso, ¿sí? Entonces, ¿cómo justifico un enunciado de nivel 1 en el método hipotético deductivo? Mediante la observación. Ahí sí tengo que ir a observar. Y ahí tengo las dos opciones. Te puede corroborar la hipótesis, en ese caso es decir que provisionalmente es verdadera, o sea, por ahora. ¿Por qué? Porque todavía no vi ningún elefante rosa. O puede ser falsa, puede ser que el elefante justo que voy a ver sea rosa. Y ahí está todo el truquito de en realidad todo lo que interesa a Popper del método hipotético deductivo. ¿Sí? Que es lo siguiente. Yo cuando encuentro un elefante gris, puedo decir que por ahora mi hipótesis es verdadera, pero no puedo decir que es verdadera para siempre. En cambio, si encuentro un elefante rosa, digo, bueno, entonces es falsa la hipótesis, directamente falsa y verdaderamente falsa, casi digo, absolutamente falsa. ¿Por qué? Y bueno, no es cierto que todos los elefantes son grises, porque hay un elefante rosa. ¿Se entiende?
tenemos dos caminos a partir de la contrastación. Esta comparación es lo que se llama contrastar con los hechos. Los dos caminos son, me va bien, me va mal, ¿sí? Hay coincidencia, no hay coincidencia. ¿Es verdadero o no es verdadero? A partir de un verdadero, yo no puedo probar para siempre la hipótesis. A partir de un falso, sí la puedo refutar para siempre. Por eso, Popper dice, fíjense, no podemos saber nunca que las teorías científicas son verdaderas, pero sí podemos saber que son falsas. Por eso se llama falsacionismo, ¿sí? Fíjense un detalle. Cuando Popper habla de falsador potencial, ¿qué sería un falsador potencial en este cuadro? ¿Dónde pondrían el falsador potencial en este cuadro? ¿En las consecuencias observacionales? ¿En la refutación? No, justamente no. Por eso dice potencial, ¿sí? El falsador potencial es un enunciado nivel 1 que es una consecuencia observacional, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, podríamos explicarlo así. De vuelta vamos con la hipótesis de los elefantes. Mi hipótesis es todos los elefantes son grises. Y bueno, yo razono así. Si eso fuera cierto, entonces no tendría que haber ningún elefante rosa. Entonces, un falsador potencial de la hipótesis todos los elefantes son grises sería que haya un elefante rosa. Sería el enunciado de nivel 1, existe un elefante rosa. Entonces yo voy a tratar de ir al mundo a encontrar un elefante rosa. No para probar mi hipótesis, sino para falsarla. ¿Se entiende? Es siniestro Popper en esto que quiere hacer. No quiere probar la verdad de nada. Quiere demostrar que... No quiere decir que él tiene razón, quiere decir que los otros no tienen razón. Es una estrategia distinta a la que tenían los empiristas lógicos que pensaban que la ciencia se podía justificar por la experiencia, que podíamos ir a... que la ciencia era verdadera por la experiencia. Popper dice, verdadera nunca es, pero a veces es falsa. Sí. ¿El modus tollens es para falsar? El modus tollens es justamente lo que... Bueno, lo podemos ver ahora si quieren. El modus tollens es este razonamiento. Si P, entonces Q. Si todos los elefantes son grises, entonces no va a haber un elefante rosa. Para sacarle la negación, digámoslo de vuelta. Si P, entonces Q. Si P es, si todos los elefantes son grises, entonces este elefante número 1 va a ser gris. Voy al mundo y resulta que no. El elefante no es gris, no Q. Respuesta, conclusión digo, no P. No es cierto que todos los elefantes sean grises, porque hay un elefante rosa, ¿sí? Entonces fíjense que esto así, este esquema de razonamiento, si P entonces Q, no P, esto es lo que se llama modus tollens. Ustedes no tienen por qué profundizar en eso, ¿sí? Modus tollens quiere decir sacar, algo así. Modus tollendo tollenses, dice. Es modo de razonar sacando, algo así quiere decir en latín. Pero la idea es esa, la idea del modus tollens es que si yo encuentro una consecuencia observacional, hago una observación que refuta mi hipótesis, entonces puedo refutar toda la hipótesis. Pero no puedo hacer la contraria. La contraria sería esta. Que yo, en vez, fíjense acá esto, ¿no? Tenemos, ¿cuál es la diferencia entre este y el anterior? Bueno, en este, la parte de abajo dice Q, no dice no Q. Vamos, reemplacémoslo. Ahí está. Si P, entonces Q, entonces no P. No Q quiere decir que el hecho, o sea, el mundo, no estaría coincidiendo con mi consecuencia observacional. Acá el mundo sí estaría coincidiendo con mi consecuencia observacional. Por lo tanto, acá lo que tengo es un elefante gris, ¿sí? Acá en no Q tengo un elefante rosa y acá en Q tengo un elefante gris. Bueno,
Este es el problema. A partir del elefante gris, yo no puedo decir que es verdadera la hipótesis de que todos los elefantes son grises. ¿Qué estaría haciendo si yo digo algo así? Y acá viene lo que decía Celeste. Imaginen, vamos de vuelta. Si yo digo, mi hipótesis, todos los elefantes son grises, voy y encuentro un elefante gris. Y entonces digo, bueno, es cierto que todos los elefantes son grises. ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Una inducción? Estoy haciendo una inducción. Estoy pasando de un caso particular, usando un caso particular para justificar un caso general. Bueno, eso es, lógicamente es inválido. ¿Por qué es inválido? Bueno, por todos los problemas de la inducción. ¿Sí? Entonces, este es justamente el problema que tiene la inducción, y este es justamente la razón por la que Popper dice, bueno, no podemos decir nunca que una hipótesis es verdadera para siempre, pero sí podemos decir que es falsa para siempre. Entonces, esto es una característica lógica muy importante. ¿Por qué? Y bueno, porque yo puedo decir que los otros se equivocan, pero no que tienen razón. La verdad que eran pesados, ¿sí? Entonces, esto que acá en el PowerPoint lo tienen como la asimetría de la contrastación, ¿sí? Tienen 2 puntos de la asimetría de la contrastación. Y antes tenemos esto. 4 y 5 son método hipotético deductivo 1 y 2. Bueno, este PowerPoint está organizado así. 4 y 5 son el contexto de descubrimiento. Son cómo el científico aplica el método hipotético deductivo para descubrir cosas. Son cómo obtengo enunciados en el método hipotético deductivo. Grábenselo. Estos 2 diapositivas, 4, 5, explican, bueno, y el esquema del 6, explican el contexto de descubrimiento del método hipotético deductivo. Ahora, cuando yo voy a este problema, estoy hablando ya de justificación. Ya estoy hablando del contexto de justificación y cómo sé que es verdadera mi teoría. ¿Se entiende? Justamente no sé qué es verdadera mi teoría, pero puedo saber que es falsa. Preguntas ahora. Quedó más claro. ¿Vos decís? Profe, sería con mucha molestia si da... Dale, Jazmín. Si da como una pequeña definición de lo que es falsacionismo. Bien, vamos al falsacionismo. El falsacionismo es... A ver, estos 2 métodos que vimos, y en general todos estos razonamientos, corresponden a 2 escuelas, ¿sí? Uno es el empirismo lógico y el otro es el falsacionismo. El falsacionismo es una filosofía de la ciencia, una determinada, si quieren, imagen de la ciencia, que afirma que nunca podemos estar seguros de la verdad de nuestras teorías científicas. Es decir, que el falsacionismo piensa que la ciencia nunca llega a la verdad absoluta. Se puede acercar más, se puede acercar menos, pero nunca llega del todo, ¿sí? Pero el falsacionismo dice que no podemos llegar a la verdad, pero sí podemos llegar a la falsedad absoluta de las teorías científicas. Es decir, podemos refutar una teoría científica de una vez y para siempre. Acá tenemos algunas definiciones acerca del falsacionismo que están en el texto de Pardo. Yo les puse acá que no es tan distinto al método hipotético deductivo, pero tiene algunas características especiales. ¿Qué quiero decir? El método hipotético deductivo, de vuelta, lo desarrollaron los mismos tipos que estaban pensando en el inductivo, ¿sí? Cuando se dieron cuenta que el método inductivo tenía tantos problemas, dijeron, bueno, vamos a probar con otra cosa. Vamos a probar con el hipotético deductivo. Y a partir del desarrollo del hipotético deductivo vino Popper y se dio cuenta de esto. Bueno, entonces no podemos hacer verdadero, pero podemos hacer falsa una teoría.
Entonces vamos por ahí. Dejémonos de hablar de que la experiencia verifica la ciencia y hablemos de que la experiencia puede refutar a la ciencia. ¿Sí? Entonces estas son 5 consecuencias de esa idea de Popper. Primero, que en concordancia con el hipotético deductivismo, que acá en este caso no nos interesa quiénes son, las investigaciones científicas parten de problemas y son guiadas por hipótesis generalmente creadas y no inferidas inductivamente a partir de datos. Este es el primer paso del que estábamos hablando, ¿sí? Popper piensa que nunca hay observación pura y que el científico siempre parte de algún problema, nunca anda por ahí recolectando datos. Segundo, en una contrastación, ¿qué es una contrastación? Comparar con los hechos. Una comparación. Contrarrestar no. Comparar un enunciado a nivel 1 con el hecho. ¿Sí? La contrastación es este paso en el esquema. Este de acá. La comparación. Bien, cuando en una contrastación el único caso que garantiza necesidad lógica es la refutación. Esto dicho así parece muy difícil, pero es lo que estoy diciendo, simplemente lo que estoy diciendo yo. Lo único que te garantiza que sea absoluto es que la teoría quede refutada, que la contrastación te dé mal, que haya un elefante rosa. Eso es lo único que te asegura que necesariamente la hipótesis es falsa. Pero nunca te puedo asegurar que la hipótesis sea verdadera. Nunca puedo asegurar que haya necesidad de que sea verdadera. Ese es el segundo paso. Entonces vamos al primer paso, es el científico parte de una hipótesis. El segundo es la hipótesis la podés falsar, pero no probar para siempre. Tercer punto. El método científico debe estar orientado entonces no a la corroboración, sino a la refutación de las hipótesis. Lo que está diciendo Popper acá es, nosotros acá en ciencia lo que tenemos que hacer no es tratar de probar las teorías, sino tratar de refutarlas. ¿Sí? A mí no me sirve de nada ir a buscar elefantes grises para probar mi hipótesis de que todos los elefantes son grises. Lo que me sirve es ir a buscar uno rosa. ¿Por qué? Y bueno, porque es probable que no lo encuentre. O sea, puedo buscar entre un montón de elefantes, y lo que estoy buscando no son un montón de elefantes grises, estoy buscando una elefante rosa. Entonces Popper piensa que el método científico tiene que caracterizarse por eso, tiene que tratar de refutar sus propias teorías. Y mientras más trate de refutar las teorías, mejor van a ser las teorías. Van a ser cada vez más específicas, van a ser cada vez más fuertes, ¿sí? Cuarto, la ciencia progresa por refutaciones a partir del error y no por la acumulación de conocimientos corroborados. Esto es lo mismo que dije antes. O sea, la ciencia no procede juntando elefantes grises, sino encontrando uno rosa. Y el quinto es que las hipótesis que hayan resultado falsas deberán ser abandonadas y las corroboradas se aceptarán provisoriamente. De vuelta, si yo no encuentro elefantes rosas en el mundo, no quiere decir que la teoría sea verdadera. Quiere decir que por ahora es verdadera. Se acepta provisoriamente que es verdadera. Pero si yo encuentro un elefante rosa, entonces sí, tengo que abandonar la hipótesis. Ya fue. No todos los elefantes son grises y este elefante rosa lo prueba. Esto también lo tienen en el PowerPoint. Y me parece que es la definición, hay otra definición en el texto de Hempel, del falsacionismo. Pero me parece que la definición de Pardo, que es la última parte, es más clara. Ah, sí, Camila. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, sí. Ok. Me tengo que retirar yo. Quería hacer una pregunta rápida y discúlpeme por interrumpirlo. ¿Qué más o menos nos puede servir para el parcial, para leerlo, ya estos días que nos quedan? Yo le recomendaría que si no, nada, que para repasar se centren en el texto de Pardo. ¿Por qué? Porque el texto de Pardo tiene el método inductivo y el hipotético deductivo juntos. El de Hempel también,
tiene algunos ejemplos, pero el de Hempel es más, en primer lugar es más viejo, entonces tiene un vocabulario un poco más difícil. Y en segundo lugar no es tan claro acerca del tema. El texto de Pardo es el mejor para prepararse para el final. Bueno, y el tema de los enunciados lo sacan del apunte de la profesora Pac. Ok, muchas gracias. Todo bien. ¿Alguien más? Profe, nos vamos preparando ejemplos del método hipotético deductivo y del inductivo por si nos preguntan así que pongamos ejemplos, ¿nos vamos preparando algo o qué dice? ¿No? No se preparen ejemplos porque si hay un ejemplo se los va a poner la misma pregunta, porque las preguntas van a ser multiple choice como en el cuestionario. ¿No va a ser de desarrollar una que otra? No, amigo, si no tendríamos que leer. Listo. Ya leer el foro es un problema toda la semana. Pero si tenemos que leer los parciales. Que sí, que podrían llegar a haber preguntas de desarrollo, y dije, bueno, capaz podían llegar a entrar estos tipos de ejemplos que tenemos que hacer, entonces dije, bueno, capaz era bueno ir preparando uno que otro. Pero sí sé que no, listo. Los quiere preparar para el final, Andrea. No, las preguntas van a ser multiple choice. Sí, igual pensar ejemplos les sirve para ir practicando, para tratar de encontrar la diferencia. Estos son temas muy, muy abstractos lo que estamos viendo, ¿sí? Piensen que esto es lógica en realidad. Ustedes además no vienen con una buena base de lógica del secundario. No lo digo solamente por ustedes, nadie viene con una buena base de lógica del secundario. Pero hay algunas cosas que son muy fáciles si las entendés de lógica, muy, muy fáciles, como esta, ¿sí? La falacia de afirmación del consecuente. Una vez que lo entendés de lógica ya está. Después, entender lo que dicen los filósofos de la ciencia no es para nada complicado. Pero bueno, tenemos que remar en dulce de leche con todos estos temas, ¿sí? Pensar ejemplos les sirve. Pero no va a haber un punto para desarrollar en el parcial. Oye, profe, gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta del hipotético deductivo? ¿Quieren que repasemos de vuelta algún tema? Bueno. Vaya a descansar, profe. Vaya a descansar, ¿sí, no? Me quedó bastante claro ahora. Bien. Le agradezco un montón que se haya quedado. Sí, no pasa nada. No íbamos a llegar de ninguna manera a repasar ningún tema, si no hacíamos un poco más de tiempo. Bueno, chicos, entonces quedamos acá. Ustedes tienen los PowerPoint. De vuelta, hagan un paneo de lo que hay en el aula, que hay bastante material más, hay videitos cortitos acerca del método inductivo y el hipotético deductivo, que creo que son de la profe Corbacho, y que les sirven para poner en nada, de vuelta, para seguir practicando, para seguir estudiando. Y bueno, nada, mucha suerte en el parcial, no se pongan nerviosos, piensen que esto es, igual en definitiva, no es la muerte de nadie. Sí, olvídate, no tengo ninguna otra idea. La gente se pone nerviosa en los exámenes, no hay otra vuelta que darle. Solo con decir la palabra parcial. Parcial, examen. Final. Es horrible. Bueno, no, en el final ahí estamos peor. Es mucho peor. Cuando dejás de rendir finales y te dedicás a la academia, después tenés que rendir concursos, que son peores. Sí. Tengo una consulta. La plataforma dice que el parcial te da la nota al otro día, pero eso habían dicho en el primer cuestionario y al final el sistema dio la nota el mismo día, digamos. ¿Cómo va a ser en cuanto a la nota? Es automático, así no sufrimos. Es automático. El tema es... Mira, yo te diría que apenas lo terminan tendrían que tener la nota, pero no estoy seguro porque como es la configuración del cuestionario, de la revisión del cuestionario, y
Si ustedes piensan que esto del hipotético deductivo es difícil, traten de configurar uno de eso. Tiene un montón de opciones que no sé. La idea es que lo tengan enseguida, apenas termina el cuestionario. Tendrían que tener la nota, o por lo menos una hora después, cuando hayan terminado todos. Pero no se preocupen, antes del lunes van a tener la nota. Si no tienen la nota, si no se ven las calificaciones, ustedes pueden entrar, ¿vieron? Acá. Bueno, ahora en este caso no. Andrés Oliva, entrar, ¿cómo sería? Cambiar rol. Pucha. Ahí voy, Bien, ahí estoy yo en el aula, y yo estoy entrando al aula como si fuera un estudiante, ¿sí? Entonces, ustedes acá tienen el aula general de la asignatura. Si ustedes van acá arriba, acá, y a calificaciones, acá es donde les tendría que salir su nota del cuestionario. Pero claro, tienen que estar bien puestas las opciones en el cuestionario. Yo espero que estén bien puestas, porque las hicimos el lunes. Pero puede pasar como con el anterior, que haya alguna casilla que no marcamos, y bueno, en ese caso nos escriben. ¿Y hay que elegir solamente una opción o pueden ser varias? Son siempre una opción. Multiple choice es una opción sola. Vamos, profe, buenas noches. Bueno, chicos, entonces quedamos hasta acá. Mucha suerte el sábado y nada, cualquier cosa me escriben acá al globito. El sábado a las 10:30 lo escribimos. 10:30, claro que vivo. Está reventado el chat ahí. Qué sábado divertido voy a tener. Bueno, chicos, gracias, profe. Nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Gracias. Chao, profe. Gracias.